Hola, hola, muy buenas noches a todos y pues bienvenidos nuevamente a este martes de poder. Y pues hoy tengo yo este gran privilegio de poder compartir en esta tarde gloriosa, este martes de poder a través de la palabra del Señor, pues siempre nosotros estamos buscando tener siempre ese poder glorioso de la presencia de nuestro Dios en nosotros, de su Santo Espíritu en nosotros, de que nosotros podamos siempre ser esos hijos e hijas obedientes en todo a la voz del Señor, a lo que su palabra nos está marcando. Y pues hoy le he puesto como título el poder de congregarnos. Y pues esto tiene que ver con nuestra iglesia local. El Señor nos ha concedido tener una iglesia local y le damos la gloria a nuestro Dios porque pura vida, pues tenemos pura vida en San Andrés, pura vida Ciudad de México, pura vida Atlautla y es pura vida internacional. Y pues le agradecemos al Señor porque siempre el Señor manda ese poder en congregarnos, en tener una iglesia a donde alabarle, a donde adorarlo, a donde nosotros podamos estar en esa presencia gloriosa. Y la palabra del Señor nos dice en 1 de Corintios 12:20, en una NBI. Bueno, vamos a estar leyendo esta versión NBI y dice 1 Corintios 12:20 al 22. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y aquí la palabra del Señor nos habla de este cuerpo, que es la iglesia. Y todos nosotros pues somos miembros de ese cuerpo, de nuestra iglesia local, a donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y es algo tan poderoso saber que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiso siempre tener un cuerpo, un pueblo. Cuando Él salva a las personas, las une. Yo me acuerdo cuando el Señor pues hizo esa grande obra en mi corazón de la salvación, pues empieza uno a congregarse en la iglesia y empieza uno a unirse con los demás creyentes y el Señor siempre mueve su mano de misericordia cuando nosotros somos obedientes a estar en la casa del Señor, a congregarnos, a estar ahí en armonía junto con los demás discípulos, con mis hermanos, mis hermanas, ahí en la casa del Señor. Y es algo tan poderoso y tan glorioso que nuestro Dios pues ha llamado, ¿verdad? Nosotros pues tenemos estas iglesias locales o una iglesia local a donde nos congregamos, pero también existe lo que es la iglesia universal, a través de la cual pues el Señor en todo el mundo, en todas las naciones, en todos los lugares, pues el Señor ha hecho también grandes maravillas, ha salvado a las personas a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y lo podemos ver en Apocalipsis 7:9, dice la palabra del Señor. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande
que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. La visión que tuvo el apóstol Juan de esta iglesia ya universal, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, y era tan numerosa que nadie podía contarla. Eso solamente es la obra de poder de la congregación, de una iglesia, a donde pues nosotros podemos ver ese poder glorioso que se manifiesta en nuestro Señor, y que es a través de la salvación y a través de lo que el Señor pues ha hecho, esos milagros y esas maravillas en cada uno de nosotros. Por eso nos congregamos, porque sabemos que el Señor mueve su mano de amor y de bondad ahí en la congregación, ahí en la iglesia. Y quiero compartirles dos verdades que podemos encontrar en la palabra del Señor. La primera verdad es, no puedes venir a Cristo sin venir a la iglesia. Sí, hay muchas personas, y yo he platicado igual con algunas personas y dicen, pues no es necesario estar en la iglesia. Yo en mi casa leo en la Biblia, yo en mi casa me pongo a orar, yo en mi casa prendo pongo mis canciones y estoy ahí alabando al Señor. Pero Dios creó la iglesia. Y la iglesia no es un invento humano, es un invento de Él, para que nosotros podamos congregarnos ahí y ser llenos de la presencia y del poder del Señor. Y eso es lo importante para cada uno de nosotros, porque en la iglesia es a donde se mueve el poder de Dios, es a donde se mueve el amor de Dios, es a donde se mueven los frutos de su Espíritu Santo, es a donde se mueven los dones del Espíritu Santo. Por eso es tan importante podernos congregar en la iglesia, y no podemos venir a Cristo sin venir a la iglesia, porque el Señor ha prometido a través de la palabra. Nosotros sabemos que Cristo habita en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, porque Él la compró con su preciosa sangre, y por eso nosotros estamos ahí, nos congregamos, porque ese es algo tan glorioso de saber que esa presencia entre todos los hermanos es algo tan poderoso que nos llena de ese poder de estar congregados, de estar unidos ahí en la casa de Dios, ahí en la presencia de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y la palabra del Señor nos dice en Romanos 12:5, dice la palabra, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Somos uno en Cristo y estamos conectados con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Yo me gozo mucho siempre cuando está la alabanza, cuando estamos unidos alabando al Señor, y siente uno como esa presencia del Señor nos inunda, ese poder glorioso nos empieza a fortalecer en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro ser. Y grande es su nombre, poderoso es el Señor. Primera de Corintios 12:7 dice también la palabra, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Estamos conectados con la iglesia local, con nuestros hermanos. Ahí cuando nosotros estamos ahí en la iglesia, así como dice la palabra, a cada uno se nos ha dado esa manifestación especial del Espíritu para el bien de mis hermanos,
¿verdad? Si a mí se me da para orar, pues oro por ellos. Si a otros se le da por estar aconsejando, pues aconseja en el nombre del Señor y así sucesivamente. Por eso es tan importante estar congregándonos en nuestra iglesia, porque ahí podemos encontrar el poder del Señor. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y la segunda verdad eh, que les quiero compartir, dice de esta manera: no puedes servir a Cristo sin servir a su iglesia. Mateo 25:40 dice la palabra: el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Aquí el Señor pues nos dice, o nos llama más bien al servicio, ¿sí? No podemos servir a Cristo sin servir a la iglesia, ¿sí? Nosotros podemos ver que en la iglesia pues llega pues muchas personas con diferentes necesidades, y cuando uno ve la necesidad de mi hermano o de mi hermana, o ve uno la necesidad en un joven que a lo mejor está atravesando por drogas, por alcoholismo, y uno ve esa necesidad y uno va y uno lo levanta, uno ora por él, uno pide para que su mente sea renovada, su corazón se renueve en el Señor. Estamos haciendo un servicio al Señor. También si vemos algún hermano, alguna hermana que tiene alguna necesidad, pues se le da algún alimento, se le da alguna prenda para que la pueda vestir, algún calzado, y todo eso pues es ayuda. Por eso la palabra del Señor dice esto: en ese día el Rey, o sea, el Rey es Jesucristo, y Él responderá y nos dirá, ¿verdad? Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, se lo hicimos a Él, lo hicimos por Él. Y eso es lo importante, el estar sirviendo a la iglesia. Por eso nosotros no podemos servir a Jesús sin servir a su iglesia, ¿sí? Cuando nosotros estamos sirviendo a la iglesia del Señor, y en la iglesia del Señor pues hay muchas cosas que hacer, hay muchas cuestiones que ver y muchos asuntos que atender. De igual manera hay trabajos administrativos, hay trabajos de mantenimiento, hay trabajos para ir a estar visitando a los hermanos, hay trabajo a donde pues se comparte las buenas nuevas de salvación, a donde se evangeliza, a donde pues se da un servicio de salud, cuestiones de ese tipo. Entonces todo eso es como si nosotros, cuando hacemos un servicio, lo hacemos para el Señor, y en ese punto nos estamos nosotros fortaleciendo siempre en esa presencia, a través de estar en la iglesia, a través de servir a la iglesia. Y en la iglesia estamos por estar en Cristo, y en la iglesia servimos por servir a Jesús. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Y de igual manera, descuidar a la iglesia es descuidar a Jesús. Si nosotros empezamos a descuidar a nuestra iglesia, es descuidar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en 1 de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Nosotros somos esos administradores de esa gracia que hemos recibido del Señor, y tenemos que administrar bien
al poner al servicio de los demás el don que hemos recibido a través de esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ponerlo siempre al servicio de los demás es lo glorioso, porque pues no descuidar a la iglesia pues es descuidar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos nosotros a tener cuidado de la iglesia o cuidado de nuestro Señor Jesucristo? Pues cuidando a la iglesia a través de los dones que nuestro Señor Jesucristo pues ha puesto en cada uno de nosotros y ponerlos al servicio de los demás. Y así ya como para ir concluyendo esta plática, tu iglesia local te necesita a ti. El cuerpo no puede hacer cosas sin un miembro. Nuestro cuerpo, si le falta una mano, pues ya pues no vamos a poder hacer las cosas, porque pues ya nos falta una mano. Si nos faltan las dos, o si nos faltan los dos pies, pues ya es complicado. Entonces, nuestra iglesia pues siempre pues necesita de ti. El cuerpo no puede hacer cosas sin un miembro. Tú eres un miembro importante en la iglesia del Señor, en tu iglesia local. Y siempre pues nosotros necesitamos o vamos a necesitar de esa iglesia local. Y a veces muchos cristianos imaginan que pueden tener a Cristo sin tener a su iglesia o a su pueblo, o que pueden servir a Cristo sin servir a su pueblo o a su iglesia. Pero lo cierto es que no podemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo evitando a su iglesia, porque Él está totalmente identificado con la iglesia. Descuidar a la iglesia o descuidarla a ella es descuidarle a Él. No tomarla en serio a ella es no tomarle en serio a Él. Y la pregunta importante, queridos amigos, hermanos, la pregunta importante, ¿qué me pierdo sin la iglesia? ¿Qué me pierdo? ¿O qué gano con la iglesia? La respuesta es muchísimo. Así es que, queridos hermanos y amigos, pues siempre estar en la iglesia es obtener, es vivir en el poder de esa congregación, en el poder que el Señor da a su iglesia, es estar viviendo siempre en ese poder glorioso de poder congregarnos. El Señor siempre quiere eso en cada uno de nosotros, que nosotros estemos dispuestos y tengamos un corazón para poder congregarnos y para poder servir al Señor y para poder estar en el Señor. Que Dios les bendiga, que pues tengamos siempre eso en nuestro corazón de poder congregarnos, y ahí vamos a encontrar siempre la fuerza, la fortaleza para seguir adelante en el camino de nuestro Señor. Pues hasta la próxima. Bye bye.